Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a Michael García Novak. Él es el director fundador de Novak Innovations, también de Novak Architecture y muchos emprendimientos más. Nos comparte muchísimo valor, pero sobre todo hablamos acerca de lo que es construir y diseñar una vida, como también una vida empresarial. Espero que realmente disfruten este episodio porque Michael nos comparte muchísimo valor, los pilares acerca de lo que es diseñar una buena vida, ¿no? Nos comparte acerca de lo que es construir los valores, construir las aspiraciones correctas, poder visionar correctamente, el propósito correcto. Y también, es más, practicamos acerca de lo que es tener esta salud mental, innovación y muchas cosas más. Así que disfruten este episodio. Espero que lo puedan aplicar en su vida diaria de una manera también personal como también de una manera empresarial. Estoy seguro que esto va a llevar su vida al siguiente nivel y lo van a poder aplicar. Espero que disfruten de este episodio. No olviden dejarnos saber lo que piensan en los comentarios. No olviden suscribirse a este podcast. Y bueno, vámonos al episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. Mi nombre es Marcelo Segarra y hoy estamos con un invitado especial. Su nombre es Michael García Novak. ¿Cómo estás, Michael? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Marcelo, encantado, la verdad, de conectarme contigo y con tu audiencia. Me encanta siempre la oportunidad de participar en ese tipo de conversaciones que tienen que ver con la vida profesional, con la vida personal, con los negocios, con la innovación. Muchas gracias por la invitación. No, más bien lo contrario, a ti, Michael, gracias por darte un par de minutos de compartir con nosotros. Como te decía pre en la entrevista, yo ya quería tener esta entrevista y bueno, por fin ya se dio, así que muy agradecido por eso. Para poner un poco en contexto a la audiencia, tú eres el director y fundador de Novak Innovation y también de Novak Architecture, ¿no? Entonces, Correcto. estás más de 20 años de lo que me comentabas en este rubro de todo lo que es la innovación, arquitectura. Entonces, realmente estoy seguro que lo que nos vayas a compartir va a ser de demasiado valor para todos, ¿no? Entonces, Michael, ¿por qué no ponemos un poco en contexto a la audiencia? Quizás nos puedes contar un poco de quién realmente es Michael y un poco de tu background, ¿no? Claro. Sí, mira, fíjate que yo siempre tengo una historia que cuento muy rápido. Yo soy en Monterrey, México, y nací en una familia de educadores, de emprendedores. Mis papás fundaron una escuela acá en Monterrey, México, en los 70s, de las primeras escuelas de diseño en México y en Latinoamérica, de hecho. Y estuvo interesante, la verdad, crecer en una familia que se dedicaba a la educación de temas de diseño. Crecí como muy rodeado de temas de estética, ¿no? De interiorismo, de arquitectura, de moda, de diseño gráfico y demás. Y obviamente ese tipo de cosas te impactan, te forman, ¿no? Tu punto de vista en relación al mundo. Pero una de las cosas también que me sucedió, al final mis papás, aparte de ser, digamos, educadores creativos, pues fueron emprendedores, o sea, pusieron un negocio en un momento muy extraño, en un lugar muy extraño. Y entonces siempre tuve el interés por el tema del emprendedurismo y una de las preocupaciones con las que yo crecí y que yo discutía con mi papá falleció cuando yo estaba joven, cuando yo tenía 14 años, Wow. eh, era un poco esta discrepancia entre me quiero dedicar a la creatividad o me quiero dedicar a los negocios. Entonces, como que me gustaban los dos, pero en aquel tiempo, Marcelo, pues no era algo que se combinaba, ¿sabes? O sea, la creatividad y los negocios eran cosas que vivían en universos completamente distintos. Cuando me tocó escoger qué quería estudiar y a qué me quería dedicar, que fue por ahí de mediados de los 90, pues tenía que escoger entre una y la otra. Entonces escogí primero estudiar negocios. Me gustó mucho. Parte de los negocios, no todo, la contabilidad no me gustaba, ese tipo de cosas. Y me di cuenta que me hacía falta la parte creativa, entonces me metí a arquitectura. Me encantó la arquitectura, era muy fan yo de Zaha Hadid, muy fan en aquel tiempo de Santiago Calatrava, y yo quería, como yo soñaba, ¿no? Con ir a vivir a Europa y trabajar para ellos y luego montar mi propio despacho. Y cuando yo ya estaba listo para hacer algo como eso, o comenzaba a planearlo, mi mamá me dijo, pues tienes que entrar al negocio familiar. Tu papá fundó esta escuela para ustedes, tu hermana y tú, y ni modo que no, ni modo que no. Y dije, bueno, Claro. pues le voy a dar chance y voy a estar un ratito aquí. Y me quedé 14 años ahí. Y ahí fue donde descubrí mi interés por la innovación, porque por ahí el 2003 me enteré de que había
un método que ahora todo el mundo conoce como Design Thinking, ¿no? Ujú. Y que había una empresa consultora que se llamaba IDEO, se llama IDEO, y en Palo Alto, California, y que hacían, y vi un video muy famoso que a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, de cómo rediseñaron el carrito de súper en una semana, prototipando, diseñando, haciendo innovación, entrevistando. Dije, wow, me enamoré, era el 2003. Me Ujú. enamoré muy temprano del tema. No había información, no había libros, no había cursos, no había nada. Entonces, pues empecé a trabajar en el tema de forma muy empírica, o sea, aprendiendo y haciendo como director de la escuela que habían fundado mis papás. Y poco a poco fui aprendiendo, eventualmente diseñé una maestría de innovación eh, que me traía profesores de Harvard y de Wharton y de Darden, London School of Economics y de las principales consultoras también como IDEO, Method, Claro. Frog Design, etcétera. Y aprendí ya más formalmente el tema. Y así fue como comencé mi vida de consultor. Me asocié con uno de ellos en una firma que se llama Idea Couture, que luego la vendimos a una compañía muy grande de tecnología que se llama Cognizant, y eso fue en el 2016, y entonces a partir de ahí eh, fundé junto con un grupo de amigos Novak Innovation, School of Change y Novak Architecture, y hemos venido trabajando en eso, haciendo innovación para grandes empresas, trabajando, conectando la arquitectura con la innovación, porque muchas de las cosas que suceden en la innovación tienen que ver con espacios de trabajo, con retail, entonces, conectando el diseño arquitectónico con la innovación de negocios y dando cursos en School of Change sobre el tema, ¿no? Y esa ha sido mi vida de los últimos 4 años. Y a grandes rasgos ese es el resumen, Marcelo. Wow, no, 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 muy interesante. Y la verdad, tocaste algo que me genera mucha curiosidad y creo que es hay algo en el status quo, ¿no? Del tema de empresas familiares y justamente tú me dices que estás ahí 14 años, has estado, bueno, 14 años en todo lo que es la empresa familiar. Quisiera que nos comentes un poco acerca de eso, acerca de reto, porque de la manera que lo contaste, puedo sentir que quizás había esa duda si querías entrar o no entrar o hacer algo propio. Entonces, estoy más que seguro que tenemos una audiencia que cuenta con una empresa familiar y está en ese debate, ¿no? Es algo que pasa mucho en tanto en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿podrías comentarnos acerca un poco del reto que has tenido Buenísimo. y el tema de decisiones que también han jugado en este rol? Yo creo que es un temazo, Marcelo, por muchas razones. Yo, por ejemplo, al igual que quizá mucho de tu audiencia, yo quería hacerme a mí mismo, ¿no? Este es como la arrogancia juvenil con la que a veces, cuando tuvimos la oportunidad de crecer en un hogar que vivías bien, pues te vuelves arrogante y no sabes ni qué onda. Entonces, yo quería hacerlo solo, pero tenía la oportunidad de entrar en el negocio familiar y yo no, inicialmente no quería, pero me di cuenta que los negocios familiares pueden ser una gran plataforma para alguien joven. Quizá el reto más grande que yo veo para la gente que de segunda generación o tercera generación que participa en un negocio familiar es que generalmente entran al negocio cuando está todavía el papá y el abuelo en el negocio y eso lo hace un poco más complicado. Generalmente no los dejan ¿sabes? Meter tanto su visión, hay como una lucha Innovar. cultural, ¿no? Entre Exacto. el viejo mundo y el nuevo mundo, y eventualmente las cosas caminan, ¿no? A mí me tocó, diría yo, la suerte de que bueno, es difícil decir la suerte, pero no, o sea, la empresa familiar le dirigía a un tío mío que lo estaba dirigiendo, digamos, mientras que yo crecía, por así decirlo. Y cuando entré, pues me dieron la oportunidad de hacer lo que yo creyera prudente. Obviamente, pues me equivoqué mucho, pero tuve mucha suerte y nos fue muy bien. Pero la suerte tuvo un rol importante. Entonces estuve 14 años ahí y creo que es difícil porque ser el hijo del dueño, llegas como con un estigma del hijo consentido, de que le van a dar chance de trabajar nada más por de que no te lo ganaste, de que no tienes experiencia, de que no tiene... Entonces, creo que una de las cosas importantes ahí es ganarte el respeto y ganarte el respeto con las oportunidades que te den. A mí me dieron oportunidades muy amplias. Si mi papá viviera, pues seguramente no hubieran sido tan amplias, hubieran sido más acotadas. Pero independientemente de si nos dan la rienda amplia o a lo mejor un departamento, un espacio, un rol, es
demostrar, ¿no? Demostrar muy rápido que tienes una visión, capacidad de ejecutar y ganarte la confianza de la familia, pero también de los empleados de la empresa, ¿no? Y de los clientes. Exacto, exacto. No, la verdad que es muy buen, o sea, muy buen cómo lo has desarrollado, ¿no? O sea, me encanta y realmente es un tema delicado, ¿no? Porque hay muchos que no pueden seguir su pasión o acá donde justamente estábamos hablando un tema de no poder construir su vida, ¿no? Su propósito, seguir o diseñar Correcto. ellos su propia vida. Entonces, ahí es justamente donde quisiera entrar un poco. Sabemos que tienes un background de todo ese tema de arquitectura, de todo lo que es diseñar, y quisiera darle este toque hacia lo que es diseñar tu vida, poder construir una buena vida. Entonces, ¿qué harías tú en cuestión de fundamentos? Porque acá, por lo menos algo que yo siendo hasta un emprendedor joven, es algo que me ha costado, ¿no? Hasta darme cuenta que no había una base sólida para lo que era diseñar y tener mi propia vida, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué cosas, qué elementos crees tú que son necesarios en el momento de uno poder diseñar su vida hoy en día, ¿no? Claro. Sí, es también un gran tema. Fíjate que hay una clase de emprendedurismo que doy en School of Change y tocamos, iniciamos ahí, Ujú. porque yo pienso que hay un tema que, que está muy desvirtuado, ¿no? Que como que se habla mucho de él, pero nadie le pone la seriedad que puede tener. Que es el tema de cuáles son tus valores, ¿no? Suena como tonto, suena como superficial, pero en realidad o sea, poder encontrar qué es lo que valoramos, ¿no? Y no quiero decir tus valores morales, sino depende de qué creciste, qué te gusta, etcétera. Por ejemplo, ¿cuáles son tus valores? Por ejemplo, en mi caso, yo diría, mis valores son varios. O sea, yo valoro la estética porque crecí en el mundo de la creatividad, de la estética, la valoro muchísimo y la aplico en todo lo que hago, ¿no? Trato de que todo lo que hago tenga cierto, o sea, esté limpio, esté presentable, es muy importante para mí. Otra segunda cosa que valoro y me he dado cuenta es el impacto, ¿no? El hacer cosas que trasciendan en la vida de la gente. Eh, y valoro también como el intelecto, ¿sabes? El aprender, el desarrollar puntos de vista. Y ese es porque así crecí, ¿no? Hay gente que a lo mejor puede valorar la eficiencia, ¿no? O hay gente que puede valorar el estatus, depende de cómo hayas crecido. Entonces, Exacto. el problema es que cuando eres joven es difícil encontrar eso. Pero fíjate que me puse a buscar en internet un tiempo y hay un archivo que encontré en PDF que se llama Big Values List y vienen como 300 values. Entonces tú los ves y muy rápido dices, me identifico con esto, me identifico con esto, me identifico. Entonces terminas con una lista como de 200, 300, fácil acabas con 10. Son muchos, ¿no? Pero esos 10 puedes decir, ok, ¿cómo, ¿cuáles son los tres principales? Y si encuentras las tres principales cosas que te mueven, pues vas por buen camino. Ahora, esas tres principales cosas pueden cambiar un poquito en el tiempo conforme maduras y conforme creces, ¿no? Yo encontré ya grande que me gusta el intelecto, que me gusta la estética y que me gusta tener impacto en la vida de la gente. Y entonces trato de dedicarme a cosas que están en ese universo, ¿no? Pero no nada más eso. El segundo punto para mí de diseñar tu vida tiene que ver también con tu aspiración, ¿no? ¿A qué aspiras? Ujú. ¿Aspiras a hacer carrera en una empresa? ¿Aspiras a tener muchas aventuras profesionales? Que cada vez más veo yo que la gente joven aspira a eso. ¿Aspiras a tener un negocio? ¿De qué tamaño? ¿No? Con muchos empleados, con pocos empleados, ser director en una empresa. O sea, ¿cuáles son tus aspiraciones profesionales en términos de tamaño, de negocio, rol? ¿Te gusta ser el operador? ¿Te gusta ser el estratega? ¿No? ¿Te gusta ser el pulirrelacionista? ¿No? ¿Te gusta hacer las cosas con poco? ¿Quieres levantar dinero? ¿No? Entonces, la combinación entre tus valores, tus aspiraciones y tus fuerzas, ¿no? ¿En qué eres fuerte? Creo que son los tres pilares para diseñar una vida, ¿no? ¿En qué eres fuerte? ¿Qué te mueve? ¿Y a qué aspiras? Eso yo diría que serían como tres cosas que yo recomendaría que investigaran. La ventaja es que puedes preguntarle a Google y hay un montón de tests chiquitos que te ayudan a encontrar tus valores, tus fuerzas, tus aspiraciones. Quizá no en uno, pero
pero todo lo que quieras encontrar ahí está, ¿no? Exacto, exacto. Mira, acá quiero un poco, quizás estos pilares desarmarlos un poco porque son fundamentales, ¿no? Como los has tocado. Y creo que, por ejemplo, hablando de valores, ¿no? Una vez que defines tus valores, estos mismos valores son los que te ayudan, o si estás emprendiendo, a contratar gente que se alinee en esos valores, si te estás relacionando, a poder tener amigos que se alineen en esos valores, y si no, o sea, no hay ningún tipo de relación, ¿no? O sea, tus valores son lo que va a atraer o destraer, o sea, personas, ¿no? O sea, entonces, ¿qué dirías tú que podría ser un primer paso para una persona ponerse consciente de qué valora o qué no valora? Porque creo que es algo que suena súper simple, ¿no? Como tú decías, definir Sí, tus valores, sí. pero en realidad es algo totalmente difícil, ¿no? Y es algo que a lo largo creo que vas aprendiendo, pero ¿cuál sería el primer paso? Sí, yo diría, observa tu comportamiento, ¿no? Ujú. Observa que, o sea, creo que el reto de hacerlo cuando eres joven, Marcelo, es que hay ciertas cosas muy naturales de esa etapa de la vida que luego cambian con el tiempo, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa cuando eres joven? Cuando eres joven valoras mucho las amistades, ¿no? Como tus relaciones sociales, valoras mucho el estatus, es importante para todos los jóvenes eso, y está bien, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que eso es parte de la juventud, ¿no? Y yo creo que hay otras cosas, o sea, a lo mejor hay gente que le gusta hacer ejercicio, entonces puedes decir, valoro la salud. Puede ser. Yo en mis 20 también hacía mucho ejercicio, pero entonces no era que valoraba tanto la salud, sino valoraba la aventura, ¿no? Exacto. Valoraba o sea, para mí la idea había dos cosas. Me gustaba andar en bicicleta de montaña, hiking, rock climbing, etcétera. Y era fácil de pensar que lo que le interesaba a Michelle era el ejercicio y la salud, pero en realidad había dos cosas que me movían para hacer esas cosas. Uno es la aventura y otro es el diseño. ¿Por qué? La estética. Porque todo el gear, ¿no? Del ciclismo y del alpinismo es increíble, ¿no? Está increíblemente diseñado, la tecnología con la que haces una tienda de campaña, los mosquetones para escalar, los zapatos, todo eso para mí era como lo que realmente, eso y la aventura, lo que realmente me movía. Entonces, creo que, o sea, yo podría haber identificado con ayuda de un coach, claro, en aquel entonces, decir, a Michelle lo que le gusta es la estética, el diseño y la acción, ¿no? Que de ahí me lleva al impacto. Entonces, la pregunta que te puedes hacer es, ok, ¿en qué tipo de contextos profesionales, en qué tipo de industrias te puedes desempeñar de esa forma? ¿No? O sea, ¿en qué tipo de industrias la estética y el diseño es un arma importante? ¿No? Entonces Exacto. dices, pues sí, claro, la arquitectura. Bueno, pero también en la educación. ¿Por qué? Porque el contenido que usas para educar, si está bien diseñado, tiene más impacto, ¿no? Y también en la consultoría, por lo mismo. Entonces si encuentras o sea, yo lo que diría, porque tienes un punto muy importante, es obsérvate. Ujú. Obsérvate, ¿qué haces? ¿Qué te gusta? Obviamente, trata de eliminar las cosas que son de todos los jóvenes, como me gusta la fiesta, me gusta a veces el ejercicio, me gusta el estatus, me gustan las marcas, pues sí, a todos. Pero aparte de eso, ¿qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué consistentemente haces? ¿No? Y Ujú. trata de identificar o sea, qué valores tienes en función de eso. No, totalmente de acuerdo. Y acá, o sea, tal como lo estás mencionando, resuena bastante conmigo con algo que recientemente, bueno, no recientemente, pero igual constantemente lo escucho, ¿no? Para que la audiencia lo tenga en mente. Lo que tú mencionas a veces es un tema externo, ¿no? O sea, es como la primera capa de conocerse a sí mismo. O sea, decir, yo quiero ir al gimnasio para tener salud, pero luego preguntarse, ¿realmente quiero tener salud o es realmente que me quiero ver bien para tener más o estatus, ¿no? Entonces, vas como una capa interior, entonces vas definiendo un poquito más ese propósito, ese por qué, ¿no? Entonces, resonó bastante conmigo y es algo bueno que quería ahí lanzarlo para que la audiencia pueda hacerse las Muy preguntas bueno. tal como lo mencionas. Este, Muy buena observación. De hecho, hay como un framework muy sencillo que seguramente has escuchado que le conoces como los five whys. Muy sencillo, muy exacto, común. Los 5 porqués, ¿no? Entonces, a lo mejor, siguiendo esa lógica, puedes llegar a por qué te gusta tanto el ejercicio, ¿no? ¿Por qué quieres exacto, verte bien? ¿No? Correcto. exacto. Adelante, perdone.
Sí, No, más bien, muy buen punto. Ahora, llévanos con un tema de lo que mencionabas, de qué aspiras, que creo que es algo fundamental, ¿no? Porque eh, poniendo como mi caso, y sé que no soy el único porque por la manera que hablo y comparto con otras personas, que no hay esa aspiración, ¿no? Muchos se preguntan, o sea, más lo viven el día a día y no hay una aspiración de qué va a pasar mañana o qué visión o ser mañana o cuál es el propósito ahí. Entonces, quisiera entrar un poco a detalle a eso igual, porque creo que sí. todo esto viene a conocerse un poco a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú en esta forma de lo que es importante de tener una visión estratégica o Sí, qué cosas entran acá en juego para aspirar a algo más o conocerse en cuestión de aspiraciones? fíjate que lo que me pasó cuando yo me estoy remontando a cuando yo tenía tu edad, ¿no? Para poder conectar con tu audiencia, pero algo que me sucedió fue que, pues, como todo mundo, tú lo dijiste, hacía lo que me gustaba y no tenía una claridad estratégica de qué quería. Eh, una de las cosas que me recomendaron a mí en aquel entonces, me dijo como un consultor, mentor que yo tenía, me dijo, güey, dice, tienes que educarte más. O sea, ve y toma alguno. Entonces, un profesor en un curso que tomé en la Universidad de Berkeley me introdujo a un tema que yo no traía en mente. Y él me dijo, o sea, ¿are you playing to play o are you playing to win? Entonces, para mí fue como que me explotó el cerebro y dije, I'm playing to play, porque no sé qué significa win. Y entonces, y eso, fíjate, sucedió en combinación con un proceso que yo comencé con una aceleradora de negocios que se llama Endeavor, que a lo mejor la conoces. Y una de las cosas que me preguntaron en Endeavor es, si tú quieres entrar a este proceso, tienes que tener la aspiración de llevar tu negocio a que valga por lo menos, a que venda, ¿no? Anualmente, por lo menos $100 millones. Dije, canijo, nunca me había... desde entonces ya bajaron la vara, ¿eh? Ahora no tiene que ser $100 millones, pero nunca me había yo puesto a pensar de qué tamaño quiero que este negocio sea. Tenía más o menos claridad de que yo quería que hubiera varias locaciones en Latinoamérica, que ahora no necesitas estar en locaciones, pero en Latinoamérica, etcétera. Entonces, creo que el tamaño de un negocio es importante como aspiración, o el tamaño del grupo de gente organizacional en el que quieres trabajar en una empresa grande, está bien, qué bueno. Obviamente trabajar en una empresa grande implica, tienes que ser un gran político, ¿no? Y si te gustan las relaciones humanas y la política y la complejidad y el manejo y el teje y el maneje, perfecto, genial, ¿no? Ahora, o quieres construir una empresa, ¿de qué tamaño? ¿Qué rol quieres tener? ¿No? Hay gente que, no, por ejemplo, otra noción que cuando me fui educando, otro tema que descubrí, aparte del playing to win y playing to play, descubrí el trabajar, en inglés es como funciona bien, en español no funciona. In the business o on the business. O sea, in the business es operando, ¿no? Atendiendo clientes o dando clases, depende de lo que hagas, ¿no? On the business es pensando en la estrategia, en el futuro, el crecimiento, ¿no? Y hay gente, yo tengo socios, amigos míos que les encanta trabajar in the business. Y a mí me encanta trabajar on the business. Yo sí opero cosas en mis negocios, pero porque quiero experimentar y quiero lanzar cosas nuevas. Pero si estoy, por ejemplo, involucrado en un proyecto, es porque estoy haciendo algo nuevo que yo sé que voy a poder lanzar en múltiples clientes, ¿no? No porque quiera yo, eh, digamos, pasar demasiado tiempo atendiendo a un solo cliente, ¿no? Exacto. Pero ¿qué te gusta? O sea, ¿te gusta lo grande o te gusta lo chico? ¿Te gusta liderar o te gusta seguir? ¿Te Exacto. gusta la estrategia o te gusta la operación? Exacto. Por Mira, ahí creo que puede ir el tema de la ambición. totalmente, Michael, y acá ya entrando un poquito, o sea, cambiando un poquito de tema, pero justo lo que acabas de mencionar, in the business o on the business, ¿no? Que personalmente creo que son etapas, que tal vez para un emprendedor son etapas, Sí, tal como lo mencionabas al principio, ¿no? Y esto resuena con lo que es construir y diseñar, porque hay momentos que tienes que construir y hay momentos que tienes que diseñar, ¿no? Entonces, planificar más estratégicos. Entonces, eso me voy mucho a la etapa quizás de una manera tal vez personal, como también en el ciclo del negocio que mencionabas al principio. ¿Tú podrías contarnos un poco acerca de este reto? Porque personalmente
y te lanzo una pregunta muy egoísta, ¿no? Porque siento, por lo menos en la etapa de mi vida, que he tenido que pasar una etapa de construir a diseñar nuevamente, ¿no? Sin duda. Y voy justamente porque tengo más personas en el equipo, ¿no? En el equipo mío, que al principio, bueno, éramos 5 y ahora somos 16, ¿no? Entonces, ¿qué lleva eso? Lleva que necesitan una nueva versión, un nuevo CEO, ¿no? Entonces, ya dejar de ser el que construye, sino empezar a ser el que diseña. Entonces, quisiera un poco sentir un poco acerca de tu transición, de los retos que tú has tenido y cómo lo has podido sobrellevar en ese Claro, momento. una tremenda transición esa, Marcelo, porque creo que cuando estás joven, por ejemplo, obviamente tienes que construir para poder diseñar, sin duda, ¿no? Pero hay varias cosas de lo que estás diciendo y son muy buenas preguntas. Yo creo que una tiene que ver con el hecho de que obviamente no puedes ver el big picture, ¿no? Diseñar, pensar estratégicamente si no conoces las piezas de lo que estás armando, ¿no? Si no has operado. Pero creo que, al menos en mi tiempo, se esperaba que operaras durante muchos años para luego diseñar, ¿no? Pero creo que tú lo mencionaste o lo sugeriste, creo que estamos en una etapa en la que las cosas duran menos tiempo, se tienen que reinventar más rápido. Y entonces Exacto. tenemos que tener como esa capacidad ambidiestra, ¿no? De construir y diseñar. Y el problema es que, haz cuenta, las personas cuando creamos algo, un negocio, un producto, una idea, una estrategia, lo que tú quieras, es como, o sea, es como un hijo, ¿no? Lo quieres como un hijo y te aferras a él, a veces destructivamente, porque te aferras tanto que te cuesta trabajo dejarlo, como tú dijiste, ver que alguien más lo opere, que alguien más lo maneje para que tú puedas pensar en lo que sigue. Y esa es una transición que requiere madurez, porque a mí me costó mucho trabajo. Yo me di cuenta que al principio tenía que yo meterme a las entrañas y hacer muchas cosas, y eventualmente también me di cuenta que mi energía creativa, emprendedora, estratégica, necesitaba enfocarse en otra cosa. O sea, yo ya, ¿sabes? Yo ya, yo creo que le hacía daño al negocio familiar, porque o sea, no podía estar emprendiendo y emprendiendo y emprendiendo dentro del mismo negocio, ¿no? El negocio necesitaba ya una estabilidad administrativa. Y entonces fue una de las razones por las que me salí, ¿no? Y todo lo que dejé creció, ¿no? Cuando tuve la madurez para decir, no, alguien más tiene que operar esto, ya no necesita más creatividad por ahora, y Ujú. yo voy a poner esta creatividad y esta energía creativa y de diseñar en otra cosa. Claro, en el momento que esa otra cosa comenzó, pasé de tener un negocio en el que yo tenía 180 empleados a ser el empleado único y, ¿no? Exacto. Y a construir, A ¿no? construir de nuevo. Y con Sí. la humildad que eso requiere, o sea, digo humildad no que la tengas, sino que te la genera, ¿no? Donde pues empecé a visitar clientes y empecé a aprender lo que era que me hicieran esperar, entonces, hacer todo tú otra vez, ser tu propio empleado, ir construyendo un equipo hasta que otra vez puedes estar en una posición de diseñar, ¿no? Es un ciclo, pero es un ciclo que uno llega con la madurez, pero en el mundo en el que ustedes están creciendo, esa madurez tiene que llegar más rápido porque esa reinvención entre construir y diseñar es un ciclo más corto. Exacto. No, y es tal como lo mencionas, Michael, y acá justo lo que mencionas, ¿no? Lo que es reinventarse más rápido, pero creo que esto ha cambiado para todos justamente por el COVID, ¿no? O sea, viene un tiempo de que si juegas a la defensiva estás chao, ¿no? En cualquier rubro, no importa el rubro. Ahorita es un tema de reinventarse, ofensiva, o sea, es construir y diseñar lo más rápido posible, ¿no? Entonces, quisiera poner un poco, o sea, que nos pongas en contexto cómo tú has enfrentado todo esto del COVID, quisiera llamarlo ahorita que estamos en una época post-COVID, pero en realidad sabemos que no es así, ¿no? Pero entonces, Claro. eh, ¿cómo tú pudiste enfrentar todo esto con tus emprendimientos, todo este tema del COVID? ¿Cómo te has Sí. reinventado constantemente? Fíjate que yo tengo 46 años, ¿no? Casi ya. Eh, y en los 20 años que tengo, digamos, laboralmente trabajando, me he dado cuenta, me lo decían a mí cuando yo tenía tu edad, ¿no? Mis consultores y mis mentores, tuve mucha suerte de tener gente cool que me ayudaba. Me decían, Michelle, es que las crisis llegan a cada rato, ¿no? Y yo decía, claro que no, ¿no?
Y ahora que lo veo con distancia, con perspectiva, me doy cuenta, ya me ha tocado, por ejemplo, acá en México, entre el 2009 y el 2013, hubo una crisis de seguridad impresionante, ¿no? Muy fuerte. Monterrey, la ciudad en la que yo vivo, es una ciudad educativa, muchas universidades. Entonces la gente viajaba de todo el país a estudiar en nuestra escuela, ¿no? Cuando Monterrey se vuelve una de las ciudades más inseguras de México por un tiempo, pues la gente no quería venir a estudiar a Monterrey, ¿no? Entonces nuestro negocio le pegó durísimo. Era el único negocio que yo tenía, ¿no? Entonces, obviamente, mi calidad de vida se fue a la mitad. Fue muy complicado y nos tomó mucho esfuerzo. Bueno, la inseguridad se calmó, afortunadamente, en el 2013 y luego nos tomó mucho esfuerzo reconstruir. Y ya cuando se reconstruyó, ya me salí. Me di cuenta de que necesitamos tener varios frentes, ¿no? En la ofensiva que tú dices. ¿No? Me di cuenta que puedo tener, si yo tengo 2 o 3 fuentes de ingreso, soy más resiliente, porque es más difícil que una sola crisis le pegue a todos, ¿no? Y de hecho, ahora lo que me pasó con el COVID, que ha sido mi segunda crisis en el mundo profesional, pues fue que le pegó a un par de mis emprendimientos muy duro, benefició a otros, y entonces me acuerdo cuando viví la crisis de la inseguridad y estoy en mucho mejor posición, mucho más tranquilo, aun y cuando, por ejemplo, el negocio de consultoría le pegó muy fuerte, porque las compañías pusieron todo en pausa por un tiempo, ¿no? Tuvimos que, traté de conservar a la gran mayoría del equipo, no pudimos, y tuvimos que dejar ir a muchísima gente. Y luego a final de año, cuando las compañías se dieron cuenta pues que se tenían que reinventar, o sea, que no podían quedarse a la defensiva con los brazos cruzados, como tú dices, nos cayó mucho trabajo y entonces decidí que el modelo tenía que ser más flexible, ¿no? Que era el momento de dejar ir un modelo de negocio más anticuado, en donde para mí era importante decir, tengo un equipo de gente, un equipo grande, ¿no? Era parte de mis aspiraciones. Me di cuenta que era mi ego y que puedo trabajar y crecer de forma flexible, ¿no? De manera más eficiente, con menor inversión, y eso es lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces me vino, yo creo que el COVID, particularmente en el negocio de consultoría, me vino a decir, Michelle, o sea, tus servicios están muy buenos, pero el modelo de negocio, ¿sabes? Se lo llevó el COVID. Tienes que crear el modelo de negocio del siglo XXI, ¿no? Que es más staff on demand, flexible, convertirte consultor de consultores, expandir la marca sin tener que poner oficinas, que era como lo que yo quería hacer. Entonces creo que me vino a enseñar eso. Y me vino a enseñar que afortunadamente tenía yo otros fuentes de ingreso que me dieron estabilidad, ¿no? Entonces la educación creció, la consultoría se aplastó, ¿no? Y dije, qué bueno, ¿no? Que en ese momento de mi vida, hace 10 años, con la crisis de la inseguridad, decidí sembrar diferentes cosas, porque si no, me hubiera pasado lo mismo, hubiera estado en una posición complicada. Exacto. No, muy buen consejo que das para, en realidad, para todo emprendedor que está allá afuera, ¿no? Poder diversificar, no poner todos sus huevos en una canasta. Y es algo que escuchamos constantemente, pero pocos realmente se ponen a hacerlo, ¿no? Porque es algo igual difícil, porque igual por el otro lado escuchas que tienes que enfocarte solamente en una cosa. Entonces, igual viene, o sea, es algo que es poner una balanza, cómo vas a diversificar y unir estratégicamente. Y me imagino, tal como tú tienes tus modelos de negocio en cuestión de educación y consultoría, de cierta manera igual se unen estratégicamente, ¿no? O sea, se quedan en tu perfil por lo menos, ¿no? Entonces, eso es un muy buen consejo para la audiencia, para que lo tomen en cuenta si piensan emprender o ya tienen un emprendimiento, para que lo puedan escuchar. Sí, pero voy a hacer un comentario nada más antes de la siguiente pregunta, Marcelo. Creo que tienes toda la razón. Hay una tensión entre hacer muchas cosas o enfocar la energía. Yo creo que lo que hay que hacer es enfocarte en una cosa a la vez, dejarla ir y dejar que alguien más la maneje y enfocarte en otra cosa, construir hasta que funcione, dejarla ir y que alguien más la maneje y enfocarte en otra cosa. Entonces, pero lo que no vas a poder hacer es hacer 3 cosas a la vez.
¿no? Exacto, Entonces, esa diversificación toma tiempo, sin duda, ¿no? Y exacto. hay una tensión entre enfoque y diversificación. Exacto. Y la verdad, muy, Adelante. muy bueno como lo planteas. Yo personalmente pago la factura de hacer tres cosas a la misma vez. Es algo que, bueno, al final y al cabo lo acaba pagando la factura y hace una lección cara, ¿no? Pero de hecho es algo que he tenido que aprender, ¿no? O sea, tal como lo mencionas y bueno, es ideal para toda persona que está en esto, ¿no? Está en este debate de cómo vamos a diversificar. Eh, Yendo acá, Michael, con esta segunda parte que hablas mucho, que es el tema de innovación, ¿no? Eh, ¿Cómo tú aplicas este tema de innovación diariamente, tal vez de una manera estratégica, para tener una innovación constante? Porque de hecho creo que es algo que escuchamos siempre, que hay que innovar, y creo que igual hay hasta un status quo en esto, ¿no? De qué realmente es innovar, porque la innovación Uf, se puede dar en muchos aspectos. claro. Sí, es un tema grande y un tema que a mí me encanta. Después de darle muchas vueltas, ¿no? Tengo 17 años dándole vueltas al tema, Ujú, tratando de simplificarlo, creo que hay varias. Yo tengo un punto de vista y el punto de vista es este. Tú has tocado el tema indirectamente. Ahora las cosas duran menos tiempo, ¿no? O sea, antes tú podías eh, crear un negocio y ese negocio iba a crecer y iba a ser rentable a lo mejor 20, 30, 40 años. El mundo se movía más lento. Yo creo que en los últimos 15, 20 años el mundo se aceleró muchísimo, ¿no? Y entonces eh, la innovación cobra importancia porque conforme más rápido se mueve el mundo, más cortos son los ciclos de vida del negocio. ujú, Entonces, antes había un énfasis enorme en toda la parte administrativa del negocio, porque ese era el enfoque, había que administrarlo para que durara. Pero ahora que no duran tanto, hay que administrar y al mismo tiempo innovar, ¿no? Y son dos esfuerzos eh, paralelos, complementarios. Yo, por ejemplo, cuando empecé a entrar en el mundo de la innovación, yo pensaba que innovación era mejor que la administración, ¿no? ujú. Eventualmente me Exacto. di cuenta, no, es como yin y yang, ¿no? Creas algo y luego lo administras y en lo que lo estás administrando creas lo que sigue. Entonces, pero requiere cosas distintas. Haz de cuenta, la administración está más enfocada en que las cosas sean rentables, que sean eficientes, en ahorrar dinero, en ganar dinero, ¿no? Y la innovación es en decir, ok, ¿qué sigue? ¿No? O sea, podemos hacer innovación en el negocio que ya tenemos. Sí se puede. Pero la verdadera innovación es, ¿qué puede matar mi negocio y cómo lo diseño yo? O sea, cómo yo soy el que va a crear lo que va a venir a disrumpir o a matar a mi negocio, ¿no? Porque si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo estaba en el mundo de la educación tradicional, o sea, digamos, licenciaturas en diseño, y yo decía, ¿qué es lo que va a matar esto? La educación continua, ¿no? La educación sin grado, los certificados. Entonces dije, ok, me salgo de este negocio y pongo este otro, ¿no? Y si esto va a matar esto, pues yo ya estoy ahí, ¿no? Y ese para mí es el proceso de hacer innovación. Es un balance. Yo creo que habemos gente que tenemos más personalidad, intereses y valores, aspiraciones con respecto a la reinvención, ¿no? Eh, digamos, para bien y para mal, ¿no? Para bien Ujú. porque estás creando cosas, pero la verdad es que no, esas cosas que creas, no las vas a poder recoger el fruto de ellas si no administras, Exacto. ¿no? Y hay gente al revés, hay gente muy enfocada en la administración y que, y que no le gusta la innovación porque implica cambiar, porque implica riesgo, porque implica reinventar, porque no es eficiente. La innovación es ineficiente. Entonces, yo creo que todos los negocios necesitan ambos, pero depende en qué industria estés. Hay negocios que requieren mucha administración y poquita innovación, ¿no? Como por ejemplo los negocios de bienes raíces. Y al revés, hay negocios que requieren mucha innovación y poquita administración. ¿Cómo qué? Como los negocios de tecnología, ¿no? Exacto. Entonces depende de dónde estés. Exacto. No, es tal cual como lo mencionas y creo que lo has explicado demasiado bien, Michael. Y es justamente más o menos la transición que te podría decir que por eso igual resonó bastante conmigo, porque
A veces evaluar un poco, creo que un tema de tu equipo, ver quiénes tienen esa creatividad e innovación, de ver 10 pasos más allá, ni siquiera uno, 10 pasos más allá, ¿no? Y poder preparar estratégicamente todo eso. Michael, ya, bueno, lamentablemente ya estamos llegando casi al final de la entrevista. Nos has compartido demasiado valor, he aprendido demasiado, pero quisiera hacerte las dos preguntas que hacemos a todo speaker, ¿no? Que viene. La primera llega a ser, ¿cuál sería el consejo número uno que tú te darías si tuvieras que empezar de cero, ¿no? Tal vez a tu versión más joven, si estuviera arrancando. Fíjate que yo hubiera, déjame primero, o sea, yo no me arrepiento de nada, pero cuando me han preguntado qué cambiaría en mi vida, digo, yo me hubiera salido del negocio familiar más temprano, más joven. Me tardé mucho, ¿no? Ahora, ese no es el consejo que le puedo dar a cualquiera, pero esa es una de las cosas en las que pienso. ¿Qué consejo me daría yo a mí mismo si yo tuviera otra vez 25, 26 años? Yo diría, no pienses que tú y tu negocio son lo mismo. Creo que ese es un error que cometemos. No pienses que cuando tú trabajas en un lugar o tienes una empresa, que tú y ese negocio son lo mismo. Porque si tú crees, si tu identidad, ¿no? Lo que tú crees que es valioso en tu vida, está demasiado atado a ese negocio, no vas a querer dar el brinco a lo que sigue, porque, por ejemplo, yo era el director de Cedim, ¿no? La empresa que crearon mis papás. Entonces, para mí esa era mi identidad, Michelle, el director del Cedim, ¿no? En el momento en el que yo me salgo, ya no era Michelle el qué, pues Exacto. Michelle el nada, ¿no? Ahora era Michelle el consultor, ¿no? Y luego el de School of Change y Novak Architecture, poco a poco. Pero si no me atrevía yo a decir, voy a dejar de ser Michelle el del CEDIM, no podía dar el brinco a otras cosas. Entonces creo que atar tu identidad a tu negocio es importante porque le pones valor, le pones cariño, pero te amarra, te esclaviza y no te permite moverte a lo que sigue. Exacto. Mira, resonó bastante lo que me acabas de mencionar. Hace un par de semanas atrás terminé de leer el libro de Simon Sinek, que es Start With Why, ¿no? Y él menciona justamente esto, de no poder atar tu propósito a algo o a alguien, ¿no? Sino realmente atar tu propósito a algo más allá, porque si es algo que no puedes controlar, tal como tú mencionas, pierdes esa identidad, pierdes ese propósito, y es como empezar de cero, empezar perdido. Entonces, la verdad, muy buen consejo para que la audiencia lo pueda volver a resaltar y a aplicar, ¿no? Y acá quisiera entrar a la segunda pregunta que creo que va atada con lo que acabas de mencionar, es ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Wow, es un temazo también. Fíjate que yo soy, como muchos de ustedes y como generalmente los emprendedores, muy, o sea, workaholic, como le quieres decir, ¿no? Y yo creo que sufrí mucho, o sea, mi salud mental sufrió mucho con el estrés, con la lucha, con la batalla, con abrir brecha de cosas nuevas que la gente no entendía y sacrifiqué mucho mi salud mental y la de mi familia, ¿no? Durante muchos años. Eh, y lo que hago ahora son varias cosas. Una, la terapia creo que es importante, independientemente o sea, el tener una disciplina de hablar con alguien cada semana te ayuda a clarificar tus pensamientos, ¿no? Te ayuda a tener algo de perspectiva, ya sea con un coach, con un psicólogo, con un psiquiatra, con quien tú quieras, ¿no? Exacto. Con un buen amigo. Más que un buen amigo lo vas a marear si le hablas todas las semanas Todas las veces. ¿no? Sí. Depende de qué tan buen amigo sea. O luego te va a robar las ideas. Entonces creo que, o sea, como, o escribir, ¿no? Tener un journal. Entonces creo que, o sea, para mí esta ansiedad creativa es una ansiedad que si no la expreso me come, güey. Entonces, por ejemplo, descubrí que crear contenido para mí fue una terapia también, aparte de ir con un psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa ansiedad creativa, en lugar de estar inventando negocios todo el tiempo, pues ahora estoy inventando contenido. Y entonces
me mantiene más balanceado y me mantiene como reflexionando. Es como para mí, es como meditar o como tener un journal, como tener un diario, nada más que en realidad estoy pensando en negocios y lo conecto con mi vida y demás. Entonces, los fines de semana, en lugar de estar frustrado de decir, ¿qué voy a inventar? Pues estoy preocupado por el podcast y cosas por el estilo. Entonces, eso me mantiene medio balanceado. Descuidé el ejercicio muchos años. Y recientemente, ahora, un poquito antes de la pandemia, lo retomé y me funciona muchísimo, ¿no? Entonces, a mitad de día, en lugar de final del día, a mitad del día, hago ejercicio, me baño y como, ¿no? Y eso me ha servido un montón. Y también, después de muchos años de sufrir de ansiedad, decidí aceptar la recomendación de mi doctor de tomar una medicina. Me cambió la vida, ¿no? A mí y a mi familia y a mis colaboradores. Entonces, creo que ahí las recomendaciones son las básicas, ¿no? Hacer ejercicio, tener con quién hablar, expresar tus puntos de vista. Si necesitas medicarte, medícate a tiempo. Yo me tardé mucho, ¿no? Y para mí, o sea, el crear contenido particularmente es una manera en la que me mantengo. O sea, mi ansiedad creativa la pongo ahí, siempre estoy aprendiendo cosas, siempre estoy teniendo nuevas perspectivas. Entonces, es lo primero que hago en las mañanas. Me levanto, veo noticias, escojo qué contenido voy a crear, lo tengo que publicar antes de que sean las 9, porque a las 9 empieza ya mi trabajo. Claro. Y el fin de semana trabajo en el podcast. Entonces, eso me mantiene como menos ansioso de no emprender de más, que también es un error, ¿no? Exacto, tal cual. Tal cual. Mira, Michael, muchas gracias por compartir eso, tanto de una manera personal como también para la audiencia. El tema de salud mental es un tema que hay que cuidarlo, ¿no? No podemos diseñar ni construir nada sólido si no hay una buena salud mental. Es por eso que me encanta tocarlo con todos los speakers respecto a esto. Y hoy en día, con todo esto, el COVID ha sido algo que ha sido totalmente afectado, ¿no? Entonces, justamente por eso, así que te agradezco muchísimo, Michael, por todo. ¿Dónde podría la audiencia averiguar un poco más acerca de ti, quizás tus redes, tu podcast que nos mencionabas? Claro, mira, yo en la red en la que más activo estoy es Instagram, y así literalmente Michael García Novak es mi red en Instagram. Mi podcast está en Spotify y se llama Futures Soup, como la sopa del futuro. Y principalmente esos dos, yo creo que o sea, tengo un montón de podcasts ahí que les pueden interesar. En Instagram es donde estoy más activo, donde respondo más. Yo diría que por ahí encantado de conectarme con tu audiencia y de extender la conversación. Me gustaron mucho las preguntas, Marcelo. Preguntas muy diferentes a las que normalmente me hacen. Afortunadamente me invitan a podcasts todo el tiempo y ya parezco disco rayado, siempre contestando lo mismo. Pero tus Sí. preguntas fueron distintas, me gustó un montón, muy bien pensadas. Gracias, Michael. Y bueno, nuevamente un gustazo haberte tenido en el programa. Esperamos tenerte ya de vuelta pronto para que puedas ir compartiendo todo el valor que nos has compartido. Que muchas gracias y te mando un gran saludo. Encantado, Marcelo, muchas gracias a ti.